Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en nuestro segmento de El Patio de Atrás. Así que le damos la bienvenida a Renny Bake. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Acá, como siempre, los días miércoles para comenzar el programa El Patio de Atrás, su segmento especializado en Estados Unidos. Queremos darle nuestras condolencias a los deudos del lamentable accidente que sucedió el día lunes. Es muy triste y los acompañamos desde este espacio a los deudos y a las familias, que al final es lo más triste, la pérdida de un día para otro. Así que no queríamos dejar de mencionar. La pérdida de un momento para otro. De un momento para otro. Pero bueno, no queríamos dejar de mencionar el tema y como habíamos prometido, hoy te hicimos una pequeña presentación, si fuera tan amable nuestro compañero de ponerlas. Y habíamos prometido que íbamos a hablar de qué podemos esperar después que la tradicional Agencia de Cooperación de Estados Unidos, USAID, ha sido cerrada. No sé si nos pudieran poner el PowerPoint, por favor. Y obviamente, Jorge, también es importante preguntar, es como, bueno, ¿qué pasa después del cierre? ¿Se fueron los gringos y ya no van a dar cooperación o va a venir de otra forma? Y no quiero dejar de mencionar que USAID no es la única agencia que ha dado cooperación o que da cooperación de parte de Estados Unidos. Tal vez es la más grande, la más conocida, pero también ellos tienen otros esquemas. Por ejemplo, el Departamento de Defensa tiene sus propios esquemas de cooperación directa con sus homólogos, con los cuales están trabajando. También a veces el Departamento del Interior también da cooperación específica, etcétera. Así que no es la única agencia de cooperación de Estados Unidos, aunque obviamente la más grande, y era el 40% de la cooperación a nivel mundial de ayuda ayuda o al tema de las ONGs. El 40% de todo lo que se daba en el mundo es Estados Unidos. Así que te imaginarás la crisis que es. Y vamos a entrar a hablar de la semana pasada. Visitó a Guatemala el secretario de Estado, Marco Rubio. Su Twitter es @secretario_secrubio. Y cuando visita a Guatemala hay que recordar que era una visita de Estado de una entidad de gobierno, en este caso el secretario de Estado de la Cancillería de Estados Unidos al gobierno de Guatemala. Vino, como se dice coloquialmente, a presentarse, ya que cambió el inquilino en la Casa Blanca y con ello sus intereses. Por favor, los que nos están mirando en las redes sociales o en nuestro canal de televisión, incluso hicimos una pequeña presentación, así que las animamos a estarla mirando con nosotros, no solamente en la radio, y también estamos subiendo la grabación del programa ahora en YouTube. Nosotros vemos, por ejemplo, que él viene a presentarse y les dice, miren, pasamos con nuestros vecinos más cercanos y les venimos a decir, nuestros nuevos intereses es, quieren parar la migración ilegal, agilizar deportaciones y el narcotráfico. Y no olvidemos que ya declaró el presidente Donald Trump a los carteles del narcotráfico como terroristas. A los carteles y las maras, les recuerdo. Y las maras, ¿por qué será eso? Porque el tema de narcotráfico está mezclado en temas de crimen organizado transnacional con trasiego de personas y también maras, el tema de seguridad. Y luego vemos, mientras tanto en Washington estaba pasando, Elon Musk estaba a todo vapor con la DOGE, o sea, el Departamento de Eficiencia que están trabajando, y al mismo tiempo pasó algo que aquí tal vez no se miró, pero que fue lo que catalizó la forma en que se cerró tan abruptamente USAID. Pues hubo, en palabras del secretario Marco Rubio, una insurrección en USAID contra las órdenes del nuevo gobierno. Esto es importante recordar, Jorge, que en el primer mandato de Donald Trump en el 2016 pasó más o menos lo mismo. Asume Donald Trump y el Departamento de Estado, la gente literalmente se puso en huelga y no entregaba la información de nada. Simplemente tampoco los podían despedir. Así que al final se hartaron tanto que mandaron a cierta gente prestada a Departamento de Defensa a trabajar en Departamento de Estado para llevar las cosas más importantes y claves. Y al resto de los que estaban trabajando en
¿cómo decirte?, en Departamento de Estado, que no los podían despedir, pues literalmente, como me dijo alguien, los mandaron de vacaciones al patio, o sea, a tomar café, pagadas. a tomar café todos los días en el Departamento de Estado. Algo así como el gallinero del Congreso de Guatemala. Esta vez no aceptaron una insurrección. Y luego comenzó una crisis que terminó en el cierre abrupto de la agencia. La siguiente, por favor, de nuestra presentación. Quiero, por ejemplo, que veamos en la presentación, Jorge, cómo Marco Rubio usó la palabra, y es CNN en español la fuente, o sea, no es una entidad que te diéramos que fueran como de derecha o pro Donald Trump. No, CNN en español fue entrevistado. Entrevistan a Marco Rubio y él dice, mire, hay una insubordinación en USAID. Y él está preguntando, ¿por qué financiaríamos cosas que van en contra de nuestros intereses nacionales? Ya ahí estaban comenzando a ver que los intereses nacionales de Estados Unidos bajo la administración Trump parecía que estaban financiando con dinero de USAID cosas que iban en contra de sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Migración, o sea, detener para reducir la migración ilegal, combate al narcotráfico, contención a China, o sea, no China continental, y en pocas palabras, America First. ¿Qué significa? Y para los que nos están mirando en nuestras redes sociales, lo puse hasta en rojo. America First. Para ellos Estados Unidos es primero. O sea, todas sus prioridades o lo que van a trabajar es primero Estados Unidos. Y en la presentación, y tú estás mirando ahorita, Jorge, que puse hasta el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos. En lo que coloquialmente se llama We the People, para hacer una referencia a la Constitución de Estados Unidos, y ese es el contexto sobre lo que está alineado todo el tema de los intereses nacionales de Estados Unidos en este momento. Defensa común, tranquilidad nacional. Y tranquilidad nacional, pues las maras, el Tren de Aragua no estaba exactamente apoyando la tranquilidad nacional. Tampoco todo el tema del narcotráfico y las personas muriendo por el tema del fentanilo. Entonces, como dijeron, miren, aquí se acabó. Y tú ves en nuestra presentación que hicimos especialmente para nuestros oyentes y nuestras personas que nos están mirando en redes sociales, lo tomé de el ex, anteriormente Twitter, del secretario Marco Rubio. ¿Me puedes decir ex Twitter? Porque estaría correcto. Ex Twitter, ok, perfecto, me encanta. Nunca logro, voy a robarte esa frase. Dice, traducción libre, cada dólar que nosotros gastemos, cada programa que nosotros fondiemos, o sea, le demos dinero, cada política que nosotros apoyemos debe estar justificada por la respuesta a una de las tres preguntas. ¿Va a ser a América más segura, más fuerte o más próspera? Cuando usan la palabra América es Estados Unidos. Eso es una batalla que mejor no entremos a discutir. ¿Qué están diciendo? Que de ahora en adelante el dinero que vayan a dar de cooperación debe de responder a cualquiera de estas tres preguntas. Y en ese contexto, la agencia de USAID, aparte de la insurrección que significó, y hay incluso artículos de gente que trabajó en USAID muy respetada, que lo vamos a mencionar al final, donde decían, miren, parte de este proceso fue culpa de aquellos que no quisieron trabajar en la transición con el nuevo gobierno. Y es gente que trabaja en USAID, así que me imagino los chismes que se han de saber de qué pasó para que le dieran, como se dice coloquialmente, en la nuca de un día para otro a la agencia. ¿Qué hacemos con USAID? Bueno, la semana pasada a nivel global congelaron todos los proyectos, le mandaron a decir a los empleados de USAID alrededor del mundo que eran estadounidenses, por favor se regresan. Al viernes, a otros pueden pedir excedencia por cuestiones del tema de los niños, el tema que estén estudiando en el colegio, que estén embarazados o cualquier cosa, pero ustedes ya no tienen nada que hacer en los países donde están asignados. Y dijeron también, y se supo que de los 10,000 empleados que tenía USAID iban a pasar a 291 y luego se maneja una cifra a 600. Y el viernes, Jorge, hasta el letrero de USAID en las oficinas
en Washington los quitaron. Eso fue un mensaje impresionante que estuvo en las redes sociales el video y por allá de estar. Y en ese contexto viene un juez y congeló la medida de despido de los empleados de USAID. Y dijo, no, miren, tenemos que escuchar argumentaciones y todo, pero ¿qué están haciendo? Parando el asunto. O sea, ¿qué significa? Yo les doy una medida precautoria, no te pueden despedir, pero igual lo vamos a ver en un juicio. No es la primera vez, Jorge, que un presidente de Estados Unidos entra, como se dice, con los tacos por delante a despedir un montón de gente. La última vez fue Bill Clinton, a inicios de los 90 y despidió aproximadamente 500,000 de empleados federales. Bill Clinton, demócrata. Bill Clinton, demócrata, o sea, para que no digan qué. ¿Y qué pasó? Bueno, primero, la realidad es que USAID, como lo conocimos, se acabó. Y luego ahorita está comenzando el análisis de qué ha sucedido, la evaluación y los aprendizajes por parte de Estados Unidos. Una cosa que a los estadounidenses les encanta y hay que aprender a veces, cometen un error, suceden algo y se sientan a analizar lo bueno, lo malo, los errores para no volverlos a comentar. Muchas veces se dan lo que se dice las audiencias o los hearings y comienzan también a preguntar por distintas áreas qué sucedió. Distintos expertos. ¿Qué estamos mirando ahora? Estamos mirando algunas noticias a nivel internacional, artículos, opiniones y silencios. Ahí estamos viendo el video del... Ay, muchísimas gracias, bravo, gracias por ponernos el video. Yo honestamente no lo encontré, pero eso marca el cierre de USAID tal y como lo conocimos. Y luego ves que las personas tenían de una u otra forma como expectativas y la gente está diciendo, miren, ¿qué pasa? Vemos, por ejemplo, que hay noticias, memes, dimes y diretes, y tú ves por un lado que el Consejo de Refugiados de Noruega dice que va a tener que parar su ayuda en 20 países después de que Estados Unidos cortó el dinero. A ver, ¿cómo así? ¿Por qué un Consejo noruego dice que van a tener que parar en 20 países si el dinero del contribuyente estadounidense ya no les fluye a sus arcas? Y uno dice, ¿cómo así? Hay que recordar, Jorge, que el tema del taxpayer estadounidense es clave y tú tienes que volver a los orígenes de por qué digamos, lo que es los estadounidenses en ese momento, los patriotas americanos se levantaron, porque estaban de una u otra forma en contra de estar pagando impuestos sin que estuvieran representados. O sea, ¿cómo fue que Estados Unidos o sea, cómo es que las colonias se van a lo que se llama la Revolución Americana y se convierte en un país independiente? Pues resulta que en 1761 comienza la colonia británica a querer ponerles impuestos. Y ellos comienzan a decir, ¿cómo que vamos a pagar impuestos nosotros los colonos? Te voy a pagar impuestos, pero no tengo un representante en Londres para que hable por mí y diga lo que yo opino. Y ahí fue el tema del dinero, de en qué se usa el dinero del taxpayer, es impresionante. Si vemos la filmina ahorita... Para los que no lo han escuchado y no saben de dónde viene, pues de ahí viene la frase famosa de no taxation without representation. Que incluso hasta hace unos años en Washington, D.C. se miraba, porque Washington, D.C. pagan impuestos los que viven ahí, pero no tienen representantes en el Congreso. Entonces, es una queja. Para nuestros que nos están mirando en nuestras redes sociales, vas a ver, por ejemplo, el Consejo de Refugiados noruegos diciendo, vamos a tener que parar en 20 países. Y por el otro lado, algo que encontré, creo que fue Elon Musk el que lo retuiteó, no sé, porque yo sí hubo un montón de gente, dice, si el haber cortado los fondos de un gobierno hace que una organización no gubernamental cierre, no es y no ha sido nunca una organización no gubernamental. A mí me dio tanta risa, he visto tantos memes, tantos comentarios de un lado para el otro, pero estos dos me encantaron porque es un poco las posiciones que hay en ambos lados. Por un lado están los grupos que dicen, nosotros recibamos dinero de USAID, ¿y qué va a pasar con la gente? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros proyectos? Y por el otro lado está la gente estadounidense, mayormente, que están diciendo, miren, que estaban gastándose el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Y dos, si una ONG no puede sobrevivir sin el dinero del gobierno de Estados Unidos, es, ¿cómo así? No es una ONG, es un poco como decir las batallas. Y ves también lo que yo digo, o le digo coloquialmente, los más sensatos. Hay dos artículos que a mí me encantaron de Voces de Reflexión. Aquí lo pusimos en un artículo de Fox News, donde básicamente el
que escribe el artículo de opinión, dice, miren, cómo USAID se volvió woke y se destruyó a sí mismo. O sea, como diciendo qué fue lo que le pasó a USAID. Y lo valioso de estos artículos que les puse acá, y vamos a hablar el siguiente porque ese me encantó por la experiencia de quién es el que lo está diciendo, es, señores, primero hay que enfrentar que la insurrección que hubo en USAID de los niveles altos, de no querer entregar la información, de no querer colaborar con el nuevo gobierno, fue la causa que lo hicieran tan abrupto. Tal vez si ellos hubieran, y uno lo dice, mire, no hubiera sido tan infantil y lo hubiéramos tratado más tranquilamente, no hubiera puesto tan en riesgo a la gente, ni hubiera sido tan duro. Y después dice, miren, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir un corte y vamos a hablar un poco qué es lo que analiza esta persona que trabajó en USAID por mucho tiempo y mi propia opinión de para dónde va a ir la cooperación de Estados Unidos después de un corte. Solo antes de ir al corte, yo quiero añadir, les invito a quienes les interesan estos temas que investiguen un poquito porque ha estado circulando alguna información con relación a qué es lo que ha estado haciendo Elon Musk y básicamente, bueno, hay muchos rumores, pero la información de lo que han estado haciendo básicamente es que agarraron literalmente a un grupito de ex-hackers y lo que hicieron literalmente a los minutos de que tomó posesión el gobierno fue ir a meterse a los centros, a las computadoras del gobierno para poder obtener esa información que los que estaban insurrectos no les habían querido pasar, pues dijeron, pues no importa, aquí nosotros nos enchufamos al sistema y empezamos a jalar información. Y así es como se ha ido conociendo mucho de en qué se gastaba el dinero, no solo de la AID, ahora de otro montón, incluso ahorita, ayer, que es parte de lo que va a hablar también Reni, va a mencionar Reni en la presentación más tarde, ayer le dio más poderes al presidente Donald Trump, a Elon Musk, para irse a meter a las finanzas del Pentágono, y ahí sí, como me dijo alguien, a ver si no se quiebran el pobre Elon Musk, porque ahí sí es mucho lo que se mueve. Bueno, veamos qué sucede. Mientras tanto, vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Así es. ¿Qué tal, amigos? De nuevo su servidora Reni Bake haciendo el análisis que pasó con el cierre de la Agencia de Cooperación Estadounidense USAID y qué podemos esperar. Antes del corte estábamos mencionando un par de artículos en LinkedIn que son abiertos, que a mí me encanta porque esta persona, Ronald Glass, es una persona muy conocida, es una persona que trabajó mucho tiempo en USAID y dice dos cosas en dos artículos distintos. Dice, la ironía de la resistencia cuando los llamados a la rendición de cuentas del gobierno son selectivos. Y ahí lo que él reflexiona, que lo podemos ver rápidamente en la pantalla, es, miren, USAID ha pasado por décadas hablando de rendición de cuentas, de transparencia en otros países. Y cuando se está haciendo rendición de cuentas y transparencia, a nosotros mismos pareciera que es una resistencia enorme a DOGE. Y luego la siguiente, que se llama USAID en una encrucijada, es un llamado al liderazgo, no solo a la resistencia. Y es cabal el que menciona el hecho de que, miren, ahora hay un montón de protestas, pero las más estridentes están oscureciendo lo que sucedió. Y dice, miren, el cambio era inabletable. Como cualquier otra institución, debe evolucionar USAID para seguir siendo efectiva y alinearse a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y al final, lo que ha sucedido es que la insurrección o la transición pudo haberse manejado mejor, pero también el liderazgo saliente que eligió la confrontación en lugar del profesionalismo generó que no hubiera una transición ordenada y algunos intentaron obstruir la revisión de la que estábamos siendo objeto. Eso se llama un mea culpa muy interesante. Yo les diría, sigan a Ronald, que es una persona que yo presencialmente no conozco, pero me encantó su artículo o sus artículos en LinkedIn. Y Estados Unidos, que le encanta hacer su análisis de qué va a pasar, qué sucedió y comenzar a decir, como se dice, qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien, qué sucedió. Incluso el día de mañana en el Comité del Senado de Estados Unidos va a haber lo que se dice una audiencia y se titula La traición de USAID o de USAID Betrayal.
Entonces, vemos entonces que esto nos está poniendo en un contexto. Y la pregunta es, ¿USAID va a regresar? No, tal y como estaba. Van a hacer, la cooperación de Estados Unidos se va a mantener, pero ¿qué podemos esperar? Primero, van a continuar en la línea de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Y el filtro, las preguntas son si cada proyecto o cada cosa que estén ellos apoyando va a ser más seguro a Estados Unidos, lo va a hacer o más próspero o más seguro o más fuerte. Y al final hay un tema que creo que es importante y es hacer la reflexión final o entender el contexto en el cual estamos en este momento en el mundo y Estados Unidos en particular. Primero, el día de ayer el presidente Donald Trump le dio incluso más poderes a Elon Musk para hacer revisiones en distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos. Y en el resumen de esto o todo el documento que lo vamos a subir en nuestras redes sociales para que la persona que lo quiera leer, pues lo pueda leer, dice, Estados Unidos tiene una deuda enorme y están enfocados en reducir gastos. Eso fue el martes 11 de febrero, o sea, el día de ayer en la tarde. Y establecieron directrices al respecto. Y estaban remarcando el hecho que el mandato del pueblo de Estados Unidos está dicho. Como se dice en Estados Unidos, el pueblo habló. El Ejecutivo, el Senado y el Congreso de Estados Unidos son republicanos. En otras palabras, lo que se entiende es, si el pueblo eligió a este partido y le dio el poder en el Ejecutivo, el Senado y el Congreso, es que quiere cambios. Y están diciendo, miren, tenemos una crisis de deuda enorme, hay que evitar la bancarrota de Estados Unidos. En este momento están pagando de intereses de su deuda más que el presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Han mencionado también el despilfarro que ha habido, la mala gestión financiera y la corrupción en las agencias del gobierno, falta de controles, ineficiencia, fraudes en distintas áreas, incluyendo en la seguridad social. Ese es el contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos y eso es lo como se dice, la percepción o el contexto de la situación de buena parte de los estadounidenses y lo que está permeándose en Washington, D.C. y este es de una u otra forma la directriz. Y la directriz es que es una nueva era de reforma gubernamental en Estados Unidos. Van a dar o van a seguir dando cooperación, pero no las cantidades, como se diría coloquialmente, a lo loco que se daba alrededor del mundo y cualquier proyecto que ellos vayan a apoyar tiene que cumplir cualquiera de las tres preguntas. ¿Hace a Estados Unidos más seguro o lo hace más fuerte o lo hace más próspero? Sin más, el tiempo nos comió. Su servidora Reni Bake se despide. Nuestras redes sociales, @ReniMariane en ex Twitter, @JJLiber, @Libertópolis. También nos pueden seguir en Facebook, libertópolis.com y en Facebook somos Reni Mariane Baque y Jorge Jacobs. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.